Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 16 al 22 de mayo, y tiene por título: ¿Ve usted lo que Zacarías vio? Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué emocionante perspectiva tenían por delante los exiliados judíos? El rey Ciro de Persia proclamó un decreto para que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo. De esa manera, por fin iba a restaurarse la adoración del Dios verdadero en la tierra, que él le había dado a su pueblo. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué hicieron los exiliados tan pronto como llegaron a Jerusalén? Tan pronto como llegaron, empezaron a trabajar. Veamos la pregunta número 3. ¿A qué oposición se enfrentaron los judíos? Los pueblos de los alrededores empezaron a desanimar a los judíos cuando subió al trono un nuevo rey persa, Artajerjes. Los opositores aprovecharon la oportunidad para detener las obras de una vez por todas, creando problemas en nombre de la ley, y acusaron a los judíos de estar planeando una rebelión contra el rey. Veamos la pregunta número 4. ¿Qué hizo Jehová cuando se prohibió la reconstrucción del templo? Jehová nombró profeta a Zacarías y le dio 8 emocionantes visiones. Zacarías tenía que contar a los judíos esas visiones para poder animarlos, y los judíos entendieron que no tenían que temer a sus opositores y debían de ser valientes. Veamos la pregunta número 5. ¿Qué vamos a analizar en este artículo? Vamos a analizar la quinta visión de Zacarías, para que este artículo nos pueda ayudar a servir a Jehová fielmente cuando sufrimos oposiciones. Vamos a pasar al primer subtítulo: cuando sufrimos oposición. Veamos la pregunta número 6. ¿Cómo les dio valor a los judíos la visión de Zacarías? 4. 1 al 3. La visión del candelabro y los 2 olivos les dio a los judíos el valor necesario para enfrentarse a la oposición, porque en comparación con el poder del Espíritu de Dios, las fuerzas militares del imperio persa no eran nada. Con Jehová de su parte, los que trabajaban reconstruyendo el templo serían capaces de resistir cualquier oposición y terminar la obra. Veamos la pregunta número 7. ¿Qué giro inesperado favoreció a los judíos? Cuando entró un nuevo rey, Darío I, descubrió de la prohibición de reconstruir el templo. Él permitió que se terminaran por fin las obras. También ordenó que los pueblos dejaran de estorbar a los judíos, además les dieran dinero y los materiales que faltaban para poder terminar el templo. Veamos la pregunta número 8. ¿Por qué puede ser usted valiente ante la oposición? Porque contamos con Jehová y su poderoso Espíritu Santo.
así que no tenemos nada que temer. Seamos valientes y no nos rindamos. Vamos a pasar al segundo subtítulo, cuando nos enfrentamos a algún cambio. Veamos la pregunta número 9. ¿Por qué se entristecieron algunos judíos cuando se pusieron los cimientos del nuevo templo? Se entristecieron porque habían visto el grandioso templo construido por Salomón y les parecía que el nuevo era insignificante. Veamos la pregunta número 10. ¿Cómo les ayudaron a los judíos a recuperar su alegría las palabras del ángel que leemos en Zacarías 4, 8 al 10? El ángel le estaba asegurando al pueblo de Dios que por muy sencillo que les pareciera el templo a algunos, se terminaría y cumpliría los requisitos de Jehová. Por eso, si los judíos se concentraban en Jehová y conseguir su aprobación, recuperarían su alegría. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué cambios les cuesta afrontar a algunos siervos de Jehová? Algunos hermanos les cuesta afrontar que llevaban mucho tiempo en una faceta del servicio especial de tiempo completo y recibieron un cambio de asignación. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo nos ayuda la visión de Zacarías a no desanimarnos por los cambios de circunstancias? Nos ayuda a no pensar en lo que ya no puedes hacer, sino en todas las cosas que sí puedes hacer. La visión nos enseña lo importante que es mantener una actitud positiva para seguir siendo felices. Vamos a pasar al tercer subtítulo, cuando nos cueste seguir algunas instrucciones. Veamos la pregunta número 13. ¿Por qué puede que algunos judíos pensaran que retomar la reconstrucción del templo era una mala decisión? Porque las obras no se podían ocultar y sus enemigos harían todo lo posible por impedirlo. Veamos la pregunta número 14. Que les aseguraron las palabras de Zacarías 4, 12, 14, al sumo sacerdote Josué y al gobernador Zorobabel. El ángel le revela al fiel profeta de Dios que los dos olivos representan a los dos ungidos, Josué y Zorobabel. Veamos la pregunta número 15. ¿Cómo demostramos que respetamos la guía que Jehová nos da en su palabra? Dedicando tiempo a leer su palabra con atención y a entenderla. Veamos la pregunta número 16. ¿Qué nos ayudará a seguir las instrucciones del esclavo fiel y prudente si no las entendemos por completo? Quizás nos convendría recordar cómo se beneficiaron los judíos por seguir las instrucciones que recibieron a través de Josué y Zorobabel. También podríamos pensar en otros relatos bíblicos que hayamos leído. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Vea lo que Zacarías vio. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué efecto tuvo en los judíos la visión del candelabro y los dos olivos? Hizo que los judíos vieran con otros ojos la obra que estaban haciendo y su adoración. Veamos la pregunta número 18. ¿Qué efecto tendrá en usted
la visión de Zacarías. Nos dará fuerzas ante la oposición, alegría para afrontar los cambios de circunstancias y confianza para obedecer instrucciones. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Cómo nos ayuda la visión de Zacarías en estas situaciones? La primera pregunta es: cuando sufrimos oposición. Muchos siervos de Jehová hoy día también sufren oposición. Algunos viven en lugares donde nuestra obra está restringida. Otros testigos se enfrentan a un tipo de oposición diferente. Viven en un país donde hay libertad para adorar a Jehová, pero tienen familiares que tratan por todos los medios de impedírselo. Por eso, debemos ser valientes, ya que contamos con Jehová y su poderoso Espíritu Santo, y no tenemos nada que temer. La segunda pregunta es: cuando nos enfrentamos a algún cambio. Algo que nos ayudará a afrontar mejor los cambios es ver las cosas como las ve Jehová. Él está realizando grandes cosas hoy día, y nosotros tenemos el inmenso honor de colaborar con Él, a pesar de que nuestras circunstancias pueden cambiar, pero el amor que siente Jehová por nosotros, no. La tercera pregunta es: cuando recibimos instrucciones. Es posible que, a veces, el esclavo nos dé instrucciones que no comprendemos por completo. Por ejemplo, tal vez recibamos instrucciones muy concretas para sobrevivir a un desastre natural, que pensamos que no es probable que ocurra en nuestra zona. Quizás nos convendría recordar cómo se beneficiaron los judíos por seguir las instrucciones que recibieron a través de Josué y Zorobabel. También podríamos pensar en otros relatos bíblicos que hayamos leído. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.